Buen día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema que analizaremos será preparación de las cédulas de trabajo para el cierre fiscal de las personas morales. En este curso, conocerás los puntos más importantes que debes tomar en cuenta para la preparación correcta del cierre fiscal de las personas morales. Demos la bienvenida al expositor de este día, el contador público certificado, Julio César Gómez. Disfruta de tu capacitación. Comenzamos. Buenos días. Mi nombre es Julio César Gómez. Muchos de ustedes ya me conocen. Para los que no me conozcan, Julio César Gómez. Tengo ya algunos añitos participando con CADEFI y el día de hoy vamos a ver un curso interesante que es de rutina, que se llama Cierre Fiscal 2016 y en específico sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy es con las cédulas de trabajo, con los papeles de trabajo que se tienen que hacer para lograr un buen y efectivo cierre fiscal. Ahora, es importante comentar que durante todo el ejercicio, durante el año, hemos venido tomando muchos entrenamientos acerca de ingresos, de deducciones. Vean nuestros cursos de CADEFI de deducciones en específico, son buenos. Y en esta ocasión, porque se analiza muchísimo y se analiza de fondo qué es lo que tenemos que hacer para tomar decisiones, en saber si es deducible algo o no es deducible. Por ello, lo que decidimos hacer el día de hoy, más que analizar de forma muy profunda la parte de las deducciones, la parte de los ingresos, sobre lo que vamos a trabajar el día de hoy es en ejecutar las cosas, en saberlas hacer, porque si nos clavamos en las situaciones de si la deducción es justa o injusta, o si se debe de obedecer al código, o si la miscelánea fiscal no tiene la fuerza suficiente o carece de legalidad para su aplicación, porque esa es la realidad en términos del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, la miscelánea no tiene la fuerza para que se aplique con las situaciones de las deducciones y en muchas cosas, porque no impone carga al particular, pero la realidad es que sí lo hace. Por ello, hemos decidido no detenernos en todo ese tipo de conceptos. Obviamente, conforme vayamos avanzando, podemos analizar alguno en específico, pero nuestro deseo es que ustedes el día de hoy practiquen. Ya con lo que la tecnología, ahí en sus laptops, en sus tablets, lo que tenemos son los casos, vamos a poder ver el caso práctico, pero sí es muy importante que hoy sí tomemos el papel de ejecutadores, fiscalistas que somos, para que podamos hacer un buen cierre fiscal. Les voy a dar todas las recomendaciones que se pueda para que ustedes puedan lograrlo y les traje papeles de trabajo que creo yo que van a ser de ajuste, de un apoyo importante, tales como el ajuste anual por inflación, la CUCA, un archivo maestro para una conciliación contable fiscal, un amarre de datos globales para efectos del IVA también, porque para mí es importante. Cuando llega al cierre fiscal nos olvidamos de la parte del IVA y es importante acotar que la parte del IVA no va divorciada a la parte del impuesto sobre la renta. Es decir, presentamos pagos provisionales o pagos definitivos para efectos del IVA, pero los datos o el total de actos o actividades debe de amarrarnos con un buen papel de trabajo para la declaración anual o para el cierre fiscal. Entonces vamos a empezar, por favor, contadores. Observen su material y la estructura básicamente es la siguiente. Vamos a platicar de disposiciones generales, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, deducción de inversiones. Tenemos algunos ejemplos que podemos, espero que nos alcance el tiempo de poderlos ver. Ajuste anual por inflación, que siempre es como materia olvidada en los cursos, muchas veces no lo vemos porque no nos alcanza el tiempo. Vamos a tratar del día de hoy analizar algunos conceptos acerca del ajuste. Vamos a ver pérdidas fiscales, un casito práctico y un caso práctico global de la declaración anual o del cierre fiscal para 2016. Traigo ahí también material de CUFIN y de la CUCA que veo difícil que lo podamos alcanzar a ver. Sin embargo, esto es un material de consulta que les puede ser de utilidad y el archivo de CUCA
que hemos elaborado y que tenemos ahí en el colegio y que hemos hecho entre varios, creo que puede ser un buen regalo para ustedes para que realmente lo utilicen. Entonces vamos a empezar primero por esta parte. Y muy rápido estos conceptos los vamos a ver para que realmente practiquemos. Primero tenemos que verle el punto de legalidad en la parte del impuesto sobre la renta. Y el artículo 1 es el único que nos habla de quiénes son los sujetos de pagar el impuesto sobre la renta. Y observamos aquí, y ustedes recordarán, 3 fracciones: residentes en México respecto de todos sus ingresos; fracción segunda, los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en México; y fracción tercera son residentes en el extranjero que tengan fuente de riqueza en territorio nacional. En esta lámina y en específico, los que tienen obligación de hacer un cierre fiscal, básicamente son las personas morales residentes en México y quienes más, los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero. Ahora, valdrá la pena que nos detengamos un poquito al alcance de personas morales, que seguramente ustedes lo conocen, lo hemos visto insistentemente en muchos cursos aquí. Lo que son sociedades civiles, asociaciones civiles, las sociedades mercantiles también como tal, la AMP, que es un buen mecanismo, un buen contrato para hacer un negocio, y organismos descentralizados que realicen actividades preponderantemente empresariales, ejemplo Pemex, que en el caso específico de ellos tienen algo adicional que se llama IRP, el impuesto sobre el rendimiento petrolero. Entonces, la primera lámina que estamos analizando es quiénes son los obligados a hacer un cierre fiscal, quiénes son los obligados a tener cabalmente sus papeles de trabajo. Ahora, ¿dónde nos vamos a ubicar, contadores? En el título 2 de las personas morales. Hemos avanzado mucho en CADEFI, en el sentido de que los cursos que hemos dado, cursos muy interesantes como lo que es el análisis de las deducciones, que se analizan cosas muy profundas. La realidad es que todos quisiéramos siempre estar analizando esa parte, pero en este curso no vamos a podernos, como se los mencioné, no vamos a detenernos tanto en esa parte, porque yo de entrada les podría decir muchas cosas de las deducciones. Esa famosa palabra que existe en el 25, las personas morales podrán, ese podrán no es si quieres, porque siempre lo hemos analizado o lo entendemos como podrán, como algo que si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Pero la realidad del 25, ese podrán es obligatorio. Y aparte, si nos vamos al 27, deberán de cumplir con los siguientes requisitos. Carece también de mucha sustancia de legalidad en muchos sentidos y se puede pelear muchísimas cosas. Sin embargo, no nos vamos a meter ese tipo de detalles, que vale la pena que lo vean con su fiscalista de mayor confianza, pero lo que deseo transmitir con este comentario es: no estamos obligados a obedecer la totalidad de la ley. Debemos de analizar cabalmente si existe alguna situación de fundamentación o de legalidad. Todo ese tipo de cosas se pueden defender. Entonces, analícenlo. Después con calma, los invito a que vean ese tipo de cursos para que ustedes tomen decisiones en sus empresas. Créanme que el empresario agradece muchísimo ese tipo de detalles. Al empresario no le sirve el contadorcito que nada más captura las pólizas. Esa es una realidad del mercado ahorita y deseo transmitirlo, y no soy el único que se los transmite. Vamos más allá. Esto ya no es un tema del registro contable, que sí enviamos contabilidad electrónica, pero eso es técnica contable. Pero nosotros como asesores, ustedes como asesores de sus propias empresas, asesores de muchas personas, siempre debemos de buscar el espíritu de justicia de lo que estamos haciendo. Pero el día de hoy vamos a ser obedientes, obviamente vamos a sacar algunas reflexiones, pero lo que tenemos que concentrarnos hoy es en cómo hacer las cosas, cómo eficientar los papeles de trabajo. Es increíble que a la fecha todos los contadores tenemos diversos papeles para todo y vamos heredando esos papeles a las nuevas generaciones, y esos papeles con deficiencias. Es increíble que el mero 31 de marzo estamos sufriendo, haciendo una depreciación fiscal y capturando el INPC del último mes de la primera mitad en el numerador de forma manual, contadores.
Eso ya no nos puede estar sucediendo, nos está llevando la inercia administrativa con tantas cosas. Busquemos papeles, y eso es lo que venimos a entregarles el día de hoy, papeles que les ayuden no a que se vuelvan capturistas, no a que se vuelvan nada más ejecutadores. Hay que ejecutar, pero siempre razonando, siempre pensando en crearle un beneficio a la empresa. Entonces nos vamos a ubicar en título 2, precisamente disposiciones generales. Y tenemos que empezar por el principio, muy rápido. Tenemos que hacer una conciliación contable fiscal, es cierto, para hacer un cierre fiscal. Porque ahí es donde vamos a reconocer las partidas que son acumulables, las partidas que son deducibles, cómo debemos sumar, cómo debemos restar. Y eso es lo que deseo transmitir el día de hoy con estos casos prácticos. Y esto se hace básicamente por lo señalado que estoy señalando aquí en este tercer párrafo, porque en la contabilidad recordemos que se realice con base devengado, con base en una NIF, en las normas de información financiera. Que ustedes pregúntense y reflexionen cuántas veces toman las normas de información financiera o cuántos dejamos de tomar aquellos principios generalmente aceptados que se convirtieron en principios generalmente olvidados. Y lo mismo está pasando con las NIFs. Llegan los auditores y nos empiezan a llamar la atención por muchas cosas que no aplicamos, porque nuestro entendimiento como profesionales o como contadores se queda únicamente en la captura. Eso es lamentable, contadores. Vengo y se los voy a estar insistiendo, porque allá afuera necesitamos gente profesional, necesitamos gente que deje evidencia suficiente en los papeles de trabajo y que no el mero día no sepa ni sumar, no sepa ni restar, cómo se calcula la CUCA, cómo se calcula la depreciación fiscal. Y por eso son estos papeles, para que ustedes reflexionen en cosas que realmente valoren sus clientes. Entonces quedamos, hay un divorcio entre las NIF y las normas fiscales. Para ello tenemos que hacer, ¿qué, contadores? Un empate. Para eso sirve la conciliación contable fiscal. Y el único artículo de la ley que nos da la pista de cómo debemos hacer una conciliación fiscal es el artículo 9. Un artículo 9 que está muy visto, que ustedes han analizado con muchas ocasiones y que no te dice de manera cabal qué partidas se deben de sumar y qué partidas se deben de restar. Lo único que señala el artículo 9, y lo voy a recordar porque ustedes ya lo conocen, es considerando todos los ingresos, vamos a restar las deducciones autorizadas. Y insisto, las deducciones autorizadas están en el artículo 25. Y el artículo 27 viene a ponernos los requisitos a imponernos algo que está permitido en el artículo 25. Y aparte de eso tenemos que irnos a la miscelánea para dar cumplimiento a todo ese tipo a las deducciones. Pero simplemente la ley te dice, resta las deducciones autorizadas que están plasmadas en el artículo 25. Obviamente de manera conservadora, nos vamos al artículo 27 que nos indica cómo debemos considerar esas deducciones autorizadas. Y esto el resultado se llama utilidad fiscal, y ahí restamos la PTU pagada, que insisto, esa parte, la PTU pagada no es una partida deducible, al contrario, es una partida no deducible en términos del artículo 28. Es una partida disminuible que permite únicamente obtener una utilidad fiscal estimada. Esa es la realidad de la PTU pagada. Restamos la utilidad fiscal, restamos PTU pagada, y eso se llama utilidad fiscal ajustada, que antes venía en el antiguo reglamento del 12A, ¿cómo lo llamaba? La utilidad fiscal ajustada en términos del reglamento. Después restamos pérdidas fiscales y llegamos a un resultado fiscal. Ojo, contadores, a la fecha muchos nos confundimos en que una cosa es la utilidad fiscal y otra cosa es el resultado fiscal. Al momento de que estamos determinando la CUFIN, para determinar la UFIN, restamos los gastos no deducibles en lugar de hacerlo al resultado fiscal, se lo estamos haciendo a la utilidad fiscal. Entonces, por eso es importante, y me detengo en este tipo de reflexiones, para que recordárselos, estoy seguro que ustedes ya lo dominan, lo multiplicamos por la tasa del 30, esto se llama ICR causado.
o el ICR corporativo, restamos pagos provisionales, restamos los acreditamientos y ya eso llegamos a un impuesto por pagar o en su caso a un saldo a favor. Ahora, a este nivel es cuando nosotros podemos acudir a los procedimientos del Código Fiscal en términos de compensación, no a este nivel. Al momento que llegamos al impuesto sobre la renta por pagar, es ahí donde tomamos una decisión de si tenemos algo que compensar, aquí compensamos. Y aquí viene el mecanismo alterno del Código Fiscal de la Federación. Ahora, esto es lo que dice el artículo 9. El problema práctico es cómo llegamos a lograr la instrucción o el mandato del artículo 9. Para ello lo que tendríamos que hacer es hacer una conciliación, que a la letra de la ley no la existe, no te lo dice que sumes y que restes. Ahí viene la lógica, o porque todo esto es lógico. La parte de nosotros como profesionales que tenemos que combinar esa parte lógica con el lenguaje jurídico, con el lenguaje contable y con el lenguaje fiscal. Esto es lo que nosotros hacemos y nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. Un abogado, pues efectivamente sabe muchas cosas en términos del código, sabe defender al contribuyente en cuanto a plazos, en cuanto a que la firma, los momentos y toda la parte contenciosa, toda la parte procesal. Para eso nos sirven los abogados, pero nosotros tenemos que conocer cabalmente lo que dice la ley para saber defendernos y darle elementos de juicio al abogado para que él no lo pueda incluir en sus hechos y en todas sus partes probatorias. Esa parte se la está llevando el abogado, porque los contadores nos estamos quedando chiquitos. Insisto mucho de esta parte. Utilidad contable o pérdida, desde ahí partimos, y la lógica que tenemos que hacer para un cierre fiscal es, todo para que podamos conciliar, tiene que estar en la utilidad contable, o en su caso en la pérdida contable. Y ahí vamos a tomar decisiones. Y vamos al primer rubro, menos ingresos contables no fiscales. Contadores, díganme un ejemplo de ingreso contable no fiscal, uno solo. ¿Perdón? La utilidad en venta del activo fijo, eso es perfectamente, eso es un ingreso contable no fiscal y que va acompañado de una contrapartida que se registra ¿en dónde? En los ingresos fiscales no contables, que se llama ganancia fiscal en la venta del activo fijo. Ahora, aparte hay otros conceptos, pero lo que tenemos que razonar para ver si sumamos o restamos, observen, ingresos contables no fiscales y dice menos. La lógica o el pensamiento que debemos de tener es que si está sumado con la utilidad, por supuesto porque impactó de forma favorable, lo contrario, para votar su efecto, ¿cuál es? Restar. Es lo contrario, esa es la lógica que tenemos que hacer. Ahora, si yo quiero restar algo en la conciliación contable, primero tengo que asegurarme que efectivamente esté en la utilidad. Es increíble que hasta la fecha tenemos dudas en que si tenemos que conciliar el efecto de un préstamo, cuando el efecto del préstamo en ningún momento impacta en los resultados de la empresa. Y todavía decimos, a ver, tengo que conciliar el préstamo, eso ya no puede estar sucediendo con nosotros contadores. Más ingresos fiscales no contables, ingresos fiscales, es decir, que no se encuentren en ningún momento en la utilidad contable de la empresa. Ahí en ese momento, ahora sí lo que tengo que hacer es incluir una partida privativa fiscal, que es el caso, un ejemplo muy rápido, el anticipo de clientes. El anticipo de clientes es una situación privativa fiscal. Porque la técnica contable, contadores, ¿a dónde nos lleva? Que tenemos que registrar un anticipo de clientes. ¿Cuál es el asiento contable que tenemos que hacer? Y los anticipos contadores, la técnica, es un pasivo. Se aloja como un pasivo, pero no es como tal un pasivo. Porque ahí viene la siguiente confusión. Oye, entra para el ajuste anual por inflación. Yo te pregunto, ¿cuándo lo debes? Cuando la intención del ajuste anual por inflación es precisamente rescatar o reconocer la erosión de la moneda por el transcurso del tiempo. Entonces, por eso tenemos que ir a cosas de forma y cosas de fondo.
el derecho formal y el derecho material, que eso seguramente lo han estado estudiando en algunas otras sesiones y es muy importante que ustedes profundicen en esa parte. Deducciones, a ver, díganme otro ingreso fiscal no contable, el que ustedes quieran. Ingreso fiscal, perdón. Ajuste anual por inflación, que es una partida privativa fiscal. Y que eso lo tenemos que registrar, contadores, en nuestra contabilidad, ¿lo tenemos que hacer? No, en ningún lado se registra eso. Segurísimos. En cuentas de orden, que al final del día no modifican el estado de situación financiera, pero sí de alguna manera existe un reconocimiento formal, pero únicamente su reconocimiento, pero no tiene impacto en el estado de situación financiera o en los resultados de operación de la empresa. Pero sí hay que reconocer ese tipo de cosas. Díganme, por favor, una deducción contable no fiscal. La depreciación contable, ¿verdad? ¿Qué otra se les ocurre? Seguros de vengados. Efectivamente, lo que son la amortización de los seguros que impactan resultados que se convierte en una deducción contable, pero que tiene que ser compensada por una partida adicional, ahí no termina la historia. Debe ser compensada por algo que se llama deducción fiscal no contable. Cuando nosotros compramos un seguro, tenemos que cargar a un pago anticipado porque es un derecho que tenemos a futuro, y esa parte no tiene un impacto en la utilidad. Es por eso que se llama deducción fiscal, porque es privativa fiscal, la propia adquisición de los seguros. Ahora, más adelante vamos a ver cómo conciliar esa parte, porque recuerden que las adquisiciones de seguros es una deducción contable, es una deducción fiscal no contable, y la amortización impactada en resultados es una deducción contable no fiscal. Y todo eso lo tenemos que tener documentado. Díganme, por favor, una deducción contable no fiscal. Una deducción fiscal no contable, perdón. Fiscal no contable. ¿Cuál se les ocurre? La depreciación fiscal, perfecto, que es la partida que tiene contraparte en la deducción contable, ¿no? Díganme alguna otra deducción fiscal no contable. Perfecto, porque puede provocarse un efecto deducible, entonces aquí incorporamos la deducción fiscal. ¿Qué otras cosas se les ocurre? Hay muchas. ¿Perdón? ¿Acciones? ¿Venta de acciones o algo así? ¿Te refieres a eso? Bueno, no, recuerden que la venta de acciones te genera una utilidad o una ganancia, si tiene una utilidad o una pérdida, y la pérdida se puede amortizar ¿contra qué? Contra futuras enajenaciones. Esa no sería una deducción fiscal, pero les voy a poner otro ejemplo. El costo estimado conforme a la regla 324. Esa es una partida privativa fiscalmente, ¿sí están de acuerdo? Porque lo que tenemos en la panza de la contabilidad es el costo contable o el costo de lo vendido. Pero si nosotros queremos impactar el resultado de la regla 324, pues en ningún momento lo tenemos en la utilidad. Tenemos que reconocerlo a través de ¿qué? De una deducción fiscal no contable, que es privativa fiscal. ¿Sí estamos de acuerdo? Y así hay muchas partidas que más adelante seguramente se van a entretener porque vamos a practicar el día de hoy. No nada más vamos al análisis, vamos a practicar, espero que traigan sus calculadoras. El título de su curso es Papeles de Trabajo, preparación de papeles de trabajo para cierre. Y para poder hacer eso, contadores, tenemos que traer calculadora, porque si no, no los vamos a poder hacer. Menos PTU pagada en el ejercicio, menos las pérdidas fiscales, y eso nos da el resultado fiscal. Estamos de acuerdo que toda esta técnica o este procedimiento no está plasmado, no existe una legalidad, digamos, de procedimiento, la ley del impuesto sobre la renta. Lo único que tenemos es el artículo 9, en sus diversas fracciones. A los ingresos acumulables, réstale las deducciones y bla, bla, bla. Para atrapar todo ese procedimiento en la vida real, tenemos que hacer esto. Y ahí
es donde se atora la situación para nosotros como contadores, porque tenemos papeles de trabajo malísimos para poder hacer. Y aparte de que son malísimos, no somos capaces de ponerles marcas, de dejar evidencia suficiente y competente. Viene el auditor y nos saca puntos. Viene la autoridad y ahora con la situación de las revisiones electrónicas nos van a quitar mucha oportunidad de lo que le llamamos el cabildeo, para poderles hacer fronting a ellos, hacerles frente, para demostrarles que realmente sabemos. Eso es lo primero que mide la autoridad, es si sabes o no sabes. El grado que, al momento que ven que sabes, se detienen y ya no siguen abundando. Pero si te hacen preguntas y empiezas a dudar, es donde la autoridad dice, aquí está el pan. Y empieza a preguntar porque sabe que a donde le pegue, al contribuyente le va a doler. Pero yo sé que eso pasa en otros lados. No pasa aquí porque aquí nos venimos a entrenar. ¿Hasta aquí vamos bien, contadores? Perfecto, vamos a hacer un análisis, un repaso global de los ingresos y después vamos a practicar para ver si todos tenemos el entendimiento. Lo primero que tenemos que entender, que para definir si es algo que es ingreso o para efectos fiscales o no, pues tenemos que entender las definiciones. Muchas veces decimos, es que eso yo ya me lo sé. Ya me lo tengo entendido, lo he visto 1000 veces en cursos, pero cuando estamos en la vida real es donde nos hace mirar hacia arriba y entonces provocarnos unas confusiones. Para que no haya confusiones, voy a tratar de transmitirles cómo debemos de analizar esto en la realidad. Primero, preguntémonos, ¿existe una definición de ingreso como tal, solita, para efectos de la norma fiscal? ¿Existe alguna definición de la expresión ingreso? ¿La existe, contadores? Sí, la existe, segurísimo. Contadora, ¿nos puede decir cuál es su fundamento legal? Julio César. No. Le mando saludos a mi amigo José Antonio. Sí, ok. ¿Alguien más que quiera comentar? Definición de ingreso, ¿qué debemos de entender, contadores, por ingreso? Somos contadores, debemos de entender qué significa el ingreso. ¿Qué le decimos a nuestro cliente? ¿Qué es un ingreso? Sin aventarse, sin empujarse, por favor, participen. Chicos, estamos aquí para aprender. Luego los cursos pensamos que son funerales o que venimos a que nos regañen o a flagelarnos. No, venimos a convivir, venimos a conocer gente, venimos a aprender. Aquí nadie lo sabe todo. Y aunque estuvieran aquí 20 parados enfrente, nadie lo sabe todo. Venimos todos a aprender. El único que sabe todo es Dios. Y aquí nadie es Dios, venimos a aprender. Siempre aprendemos algo. Contadores, sin miedo. ¿Y qué es un ingreso para ustedes? Expresen ese sentimiento. Sí, contador. ¿Su nombre, perdón? Teodoro, muchas gracias, Teodoro. Vamos a esperar el micrófono para que te escuchen todos nuestros amigos que nos están mirando por internet. El ingreso es un aumento al patrimonio. Perfecto. Es un ingreso al patrimonio. Vamos bien. ¿Alguna otra idea, contadores? Es un ingreso al patrimonio. Un ¿Qué aumento, más? perdón. Un aumento al patrimonio que ya tenemos. Pero ok, un aumento al El ingreso patrimonio. es Me un gusta aumento más, al me gusta patrimonio. más. Está bien. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, contador, ¿tu nombre? Carlos, muchas gracias. Vamos a complementar lo que dice el contador Teodoro. Vamos a esperar un micrófono. Bueno, mira, yo tuve la experiencia de la empresa, una de las empresas con las que trabajo, obtuvo un ingreso extraordinario Sí. por unos impuestos a favor que no existía saldo a favor, no estaba el saldo a favor en la contabilidad. Sin embargo, a través de un juicio se ganó la devolución de ese impuesto. Entonces, estaba la disyuntiva si se acumulaba o no, porque el origen era de una resolución judicial. Se estuvo estudiando si era ingreso o no, y se llegó a la conclusión de que, como había modificado positivamente el patrimonio de la empresa, la había vuelto rica, por así decirlo, se tenía que acumular.
a pesar de que había otra oposición que nosotros nos estábamos basando en una tesis o es jurisprudencia sobre el tema, pero por el lado contrario había gente que decía que no se debía de acumular porque era un impuesto a favor. Y nosotros sosteníamos que no era un impuesto, yo le llamaba virtual, un ingreso virtual que había sido obtenido por la decisión de un jurado. Entonces, ese ingreso, insisto, lo clasificamos como un aumento del patrimonio de la empresa, positivo de la empresa. Ese es mi… Ok, es muy bueno tu ejemplo, vamos a trabajar sobre esa parte más adelante, pero es verdad, o sea, lo que se fueron fue al fondo, al derecho material, que al final del día lo que hacía era reconocer un efecto positivo patrimonial, porque pudiera causarse ahí la situación de si provenía de un saldo a favor, y ustedes saben que los saldos a favor en ningún momento no son acumulables. Primero porque no tienen un impacto positivo en la utilidad, como lo hemos visto. Eso donde debe estar alojado, contadores, la técnica contable, en la parte del activo debe reflejarse un saldo a favor de IVA, por ejemplo, en su caso. Eso es un saldo a favor, entonces no pega en ningún momento en la utilidad y o pérdida del ejercicio. Sin embargo, en este caso muy específico, como no venía registrado del activo, es decir, de un saldo a favor, lo que se creó fue un efecto patrimonial y la acumulación fue de fondo, con base en el derecho material, y esa es la parte que vamos a analizar. Muy bien tu ejemplo, muchas gracias, Carlos, ¿verdad? Gracias.